Bienvenidos a otra fecha en la Feria del Libro Brahma de Lomar. En esta ocasión estamos con Pedro Salinas, el cual tengo el gusto de haber leído su libro, La verdad nos hizo libres. Para muchos la temática puede ser novedosa, pero ciertamente en los medios ha rebotado la noticia acerca de este famoso caso de esta orden / secta, podríamos llamar el sodalicio de vida cristiana, que es una asociación de laicos y sacerdotes católicos que fue fundado hace ya más de 70 años, de la cual Pedro formó parte, y él nos va a contar un poco acerca de la historia que ha tenido dentro de su participación en el sodalicio. Pedro, quería iniciar primero felicitándote porque es un testimonio muy valiente el que haces, es un testimonio también muy fundamentado. El libro es bastante voluminoso, el que Pedro actualmente tiene, más de 500 páginas. La verdad nos hizo libres. Y el asunto capital está en que confronta a la Iglesia Católica desde una mirada como un ex miembro de una orden de la Iglesia Católica que se llama el sodalicio. Así que quizás, Pedro, desde tus palabras, desde tu óptica, quisiera que presentes al público un poco qué es el sodalicio y qué tuvo que ver contigo en todo este tiempo para las personas que quizás recién es nuevo el tema. Gracias, José, gracias a la ICA por la invitación a la feria. El sodalicio de vida cristiana es una era, una organización católica peruana fundada en 1971 por un laico limeño de nombre Luis Fernando Figari. A mí me reclutaron cuando estaba en cuarto de media con el pretexto de un retiro para la confirmación. Fui captado a los 15 años y claro, el sodalicio de vida cristiana llegó a convertirse, a través de una serie de aprobaciones pontificias truchas, porque engañaron a la iglesia en muchas cosas. Ya los abusos sexuales a menores se registraban desde el año 1973 en adelante, y llegó a convertirse en una sociedad de derecho pontificio, es decir, una institución oficial de la Iglesia Católica que dependía de un dicasterio. Un dicasterio es una suerte de ministerio de la Iglesia Católica a nivel global. Este era el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. El sodalicio llegó a ser una sociedad de vida apostólica, pero esto era su fachada, esto era una etiqueta que consiguió con trampas para, con el nombre de la iglesia, perpetrar todo tipo de abusos. Como dijo bien José, el sodalicio en los hechos es una secta, una organización sectaria de características mafiosas y que se incrustó en la Iglesia Católica durante 53 años, hasta que en el año 2000 un ex miembro de la institución, José Enrique Escardó, a través de una serie de artículos en la entonces revista Gente, publicó y denunció una serie de abusos
en el ámbito del maltrato físico y psicológico, que es lo que hacen las sectas. Las sectas no tienen un cartel en la puerta que dice bienvenidos a mi secta. Las sectas no solamente están en las entidades religiosas, también hay empresas de coaching, hay escuelas de yoga, organizaciones de Boy Scouts, campamentos retiro, organizaciones parroquiales, en fin, las sectas hay para todos los gustos y colores. Es verdad que cuando uno es un adolescente es más vulnerable y más susceptible de caer en una secta, porque un chiquillo de 15 años, de 16 años, tiene una serie de necesidades de significación, de reconocimiento, de pertenencia, y en consecuencia es más fácil que un adolescente caiga en las redes de los sectarios. Pero la gente adulta, la gente mayor, si ustedes entran a las plataformas de Netflix, de Prime, de HBO, y ponen sectas, buscan sectas, van a encontrar sectas para todos los gustos, para todas las preferencias. ¿Les gustan jugar cartas? Bueno, habrá una secta que a través del juego de cartas, del póker, de la canasta, qué sé yo, los va a atraer y luego aplicarán su manual, irlos apartando de su familia, haciendo que odien a sus padres, los irán apartando de sus amigos y luego continuarán la misma mecánica de las sectas hasta formatearlos mentalmente, lavarles el cerebro, moldearlos y convertirlos en zombies, en personas sin ninguna autonomía, sin ninguna independencia de criterio, sin ningún espíritu crítico, para convertirse y ser parte de esta cosa que tiene un pensamiento de colmena y tiende a la uniformidad y al control y a la manipulación de las conciencias y de los abusos espirituales, que es, volviendo al caso Sodalicio, la realidad de esta secta. Luego de las denuncias de José Enrique Cardó en el año que se llamó Mateo 10, en la que en clave de ficción, y pensé que también en clave de humor, contaba las cosas locas, aventuradas, extrañas que hacíamos dentro de las unidades del Sodalicio y la está 50 kilómetros al sur de Lima. Yo ya estaba, cuando escribí Mateo 10, yo ya estaba fuera de la secta. Hasta ese momento, 2002, yo me fui en el año 1987, no había magnificado, no había calibrado, no había dimensionado el lugar en el que yo había estado. Yo no fui una víctima de abusos sexuales, pero sí padecí lo que todos mis excorreligionarios sectarios padecieron: maltratos físicos, psicológicos, apartamiento de mis padres, me hicieron odiar a mi padre, con el cual dejé de hablarme durante 7 largos años, y cosas por el estilo. Ese libro fue una suerte de karma o de imán, porque comenzó a atraer y a generar que muchas personas que yo no conocía, que no sabía que existían, que tenían familiares directos en esta secta católica, comenzaron a tomar contacto conmigo porque el libro les llamó la atención. Sabían que sus hijos, sus primos, sus sobrinos
habían estado ahí, pero nunca habían tenido ninguna información sobre las cosas que ocurrían ahí. Y Mateo 10, de una u otra forma, contaba las interioridades que sucedían dentro de las comunidades del sodalicio, que eran centros de lavados de mente, eran laboratorios para formatear cerebros, para fabricar zombies, para fabricar autómatas. Y a partir de ahí, en el año 2002, contacta conmigo un psicoanalista limeño que falleció lamentablemente hace un año, Eduardo Gastelumendi, para contarme de 2 casos de 2 víctimas de abusos sexuales que habían sido abusados sexualmente por el fundador de esta organización, por Luis Fernando Figari. En el año 2001 había muerto el número 2 de la organización, Germán Doig, que en ese momento era candidato a santo. Iba a ser el 6º santo del santoral peruano, San Germán Doig Klinge. En las misas le atribuían milagros, le rezaban y se encomendaban a él. ¿Qué pasó? Que yo no le creí en esa reunión a Eduardo Gastelumendi lo que me estaba contando, porque yo le dije: Eduardo, yo he estado dentro de las comunidades sodalites y yo no he visto lo que tú me estás diciendo. Yo puedo coincidir contigo que Luis Fernando Figari era un dictador, un tirano, un sátrapa, un maldito, un hijo de puta, pero abusador sexual ya eran como palabras mayores, ¿no? Y lamentablemente, sí, señor, no sí. falte el respeto a los iqueños, hijo de puta. Señor, A la iglesia católica. si no le gusta, se puede retirar. Si no le gusta, se puede retirar. ¿A quién le dice hijo de puta? A Luis Fernando Figari, señor, a Luis Fernando Figari, al fundador de un culto que ha sido suprimido por la Iglesia Católica. Que tiene usted los viene a exteriorizar acá a la ciudad de Ica, sus complejos de usted. Habla de secta católica, aprenda a respetar. Señor, estoy hablando con comprensión de lectura, señor. Secta sodalicio de vida cristiana, no estoy hablando de la Iglesia Católica. Ya, señor. Por favor, ya. Logró su cometido, ya tuvo sus 5 minutos de fama. Puede sentarse. Por favor, le pedimos al auditorio calma. Sugiero, si el señor vuelve a interrumpir, que lo retiren de acá. Señor. Deja el micro, siéntese. Son opiniones. Siga más, siga para seguir escuchando su debilidad. Pero entonces cállese, pues, y escuche. Bien, vamos a seguir entonces con la entrevista a Pedro Salinas y recordarle al auditorio que lo que estamos hablando es sobre el libro que Pedro ha publicado recientemente, La verdad nos hizo libres, y el subtítulo es muy claro: Historia de los abusos y de la caída del sodalicio. Creo que es muy claro lo que Pedro ha establecido, que más allá de las afiliaciones religiosas o de otras inclinaciones que podamos tener con la Iglesia Católica o con otras organizaciones, tenemos que saber que toda organización por defecto es humana y por lo tanto es imperfecta. Entonces, lo que hace Pedro dentro de su libro
es una acuciosa argumentación e investigación, es una crónica periodística acerca de este caso que ya ha sido, inclusive por la máxima autoridad, el Papa Francisco, que ya ha fenecido, separó al sodalicio y lo clausuró. Es un caso reconocido por la Iglesia Católica. Podemos tener divergencias de opiniones, podemos no coincidir con las opiniones de Pedro, pero justamente para eso estamos, en una feria del libro en la cual Ica necesita, y los temas que son puntiagudos, que tienen cierta controversia, son buenos tratarlos, pero dentro del régimen del respeto y de la argumentación racional. Así que eso le pedimos a todo nuestro auditorio. Sí, para continuar, y para subrayar, ¿no?, para que las almas susceptibles y aquellos que tienen problemas de comprensión de lectura entiendan claramente, este no es un libro anticlerical, no es un libro contra la Iglesia Católica, es un libro sobre una secta de fachada católica que se encubrió bajo una tapadera católica para perpetrar fechorías y todo tipo de crímenes sexuales, económicos, lavado de activos, hackeo de las comunicaciones. Todo está documentado acá. Y como acaba de mencionar bien José de la Roca, esta organización, después de muchos años de investigación periodística, después de muchos años de una serie de denuncias a través de los medios de comunicación locales e internacionales, logró que el Papa Francisco enviara una misión especial personalísima al Perú, denominada la Misión Scicluna Bertomeu, conformada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español catalán Jordi Bertomeu, quienes llegaron al Perú en el año 2023, julio del 2023, para hacer esta investigación a fondo, que luego de año y pico determinó que efectivamente las investigaciones periodísticas estaban en lo correcto. Estábamos frente a una organización sectaria de fachada católica llamada Sodalicium Christianae Vitae, o en español Sodalicio de Vida Cristiana, la cual fue suprimida el último lunes santo por el Papa Francisco, quien a los 6 días lamentablemente falleció. Y que una cosa impresionante en esta historia es que uno de los prelados peruanos, que fueron varios, fueron pocos en realidad, pero los pocos contaron como muchos, y me estoy refiriendo al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, que luego fue creado cardenal por el Papa Francisco, y el obispo de Chiclayo, Robert Prevost, que luego fue creado también cardenal por el Papa Francisco, además de prefecto para el dicasterio de los obispos, quienes jugaron, cada uno desde su espacio, roles sumamente protagónicos y sumamente importantísimos en esta cosa que empezó como una investigación periodística, pero luego se transformó en una guerra que tomó demasiados años, en una guerra desigual, en una guerra inequitativa, en la que esta organización, con mucho poder económico y político y social, en las élites limeñas, piuranas y arequipeñas, se había empoderado de tal forma que era como una costra muy difícil de sacar.
Sin embargo, gracias al Papa Francisco, a la misión Scicluna Bertomeu, a el rol que jugó la primera mujer religiosa en un puesto importantísimo como prefecta para el dicasterio de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, Sor Simona Brambila, el sodalicio fue finalmente expectorado. Pero claro, a la muerte del Papa Francisco, que pensábamos que iba a durar más de lo que lamentablemente duró, vino un cónclave. Y en ese cónclave, los miembros del sodalicio habían anunciado públicamente que iban a esperar a que se muriera el Papa Francisco para apelar al siguiente y pedir que los restituyan o que los refunden con otro nombre. En esa historia, el sodalicio sabía perfectamente que Monseñor Prevost o el cardenal Robert Prevost había jugado un papel decisivo y crucial en el entierro de esta organización. La sola idea de que Prevost sea papa era para el sodalicio su peor escenario. Una pesadilla que ni al mismísimo Freddy Krueger, en su momento de mayor crueldad, se le habría ocurrido desearle a alguien e incluso al sodalicio. Y eso fue exactamente lo que pasó. El nuevo Papa, León XIV, terminó siendo la lápida de mármol que sepultó para siempre a esta institución, que tenía varias ramas, tenía varias ramificaciones. El sodalicio era el núcleo central. A partir de ahí surgieron dos ramas femeninas: la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, cuyas miembros o adeptas eran llamadas fraternas; las Siervas del Plan de Dios, que eran unas monjitas que en el libro Siervas de la periodista chilena Camila Bustamante se narran unas historias de terror, porque era el calco y copia de los mismos métodos sectarios del sodalicio en las instituciones de las monjitas, al punto que hasta el día de hoy conozco casos de chicas que tienen problemas psicológicos sumamente graves, severos, delicados, pensamientos suicidas, intentos de suicidio. Hay una colombiana, Paola Matos, que terminó inválida por una orden absurda, que así se le denominaba a una parte de la metodología de las técnicas sectarias, que significaba imponer dictados, órdenes, combinaciones que debían obedecerse sí o sí, por más absurdas que éstas fueran, y por más vejatorias y por más violatorias a los derechos humanos, que se tenían que acatar, porque así era en todas las instituciones del sodalicio. La obediencia era la columna vertebral de la denominada espiritualidad sodálica. El que obedece nunca se equivoca. La voz del superior es la voz de Dios. Y así 50 mantras por el estilo. A esta chica, en una comunidad en Chosica, a 1 hora y media, 2 horas de Lima, esta chica le tenía miedo a unas escaleras de piedra que nunca estaban iluminadas. Temía caerse. Y la superiora le ordenó, como detectó su miedo, le dijo: vas a bajar por estas escaleras todos los días
que estés viviendo en la comunidad. Sola o acompañada, pero las vas a bajar. Y esa era la orden. Y claro, como la voz de la superiora era la voz de Dios, y el que obedece nunca se equivoca, un día se tropezó y terminó rompiéndose el tobillo, que se partió en no sé cuántos pedazos. Hasta el día de hoy tiene como 15 operaciones y terminó coja. Y no hay ningún médico que le haya hecho hasta el momento un mejor pronóstico, y esa persona terminó siendo una inválida como consecuencia de su paso por esta institución nacida también del sodalicio de vida cristiana. Pedro, es interesante lo que has mencionado, y antes de participar en esta entrevista, la cual está considerando también la opinión contraria, adversa, curiosa de muchos, me permití ingresar a la web y ver la página del sodalicio. Y bueno, según ellos, siguen todavía en actividad. Lo que mencionas acerca de este mantra de Figari, que es acusado de pedófilo, acusado de abusador sexual, utilizando algo tan precioso como es el poder divino. Y me trae a colación esta cita de la iglesia en Mateo 25:40, que dice: todo lo que hicieran a los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí, dice el Evangelio. Esta secta, vale subrayar, ha sido acusada probadamente de abuso contra adolescentes, contra chicas y chicos que buscaban un propósito, buscaban un sentido de pertenencia, y en la búsqueda de un guía espiritual, de hombres que pudieran guiarlos y darles algún tipo de directriz, a veces en hogares compuestos, a veces en hogares desentendidos, es donde se han cometido, no hay otro nombre, perversiones. Lo que quería preguntarte, Pedro, era cuántas, para que el público también lo entienda, cuántas son las víctimas que al momento se cuenta en este caso sodalicio. Sé que muchos, por supuesto, fueron anónimos. Ustedes tuvieron un gran problema, estuvieron en la fiscalía, en los capítulos del libro mencionas, porque los fiscales querían que los testigos también dar testimonio. Sin embargo, ellos querían dar el asunto. Pero entiendo que hay un cálculo aproximado de estas víctimas, y tú has mencionado un caso de la chica, pero hay otros casos más, esperemos, que han retomado sus vidas. Pero ¿cuáles son también las fisuras, las consecuencias que deja en la vida de una persona que ha sido captada con el más de la búsqueda de amor, la búsqueda de solidaridad, y ser traicionados de esa forma? ¿Cuál es el caso, cuál es la situación actual del grupo de víctimas del sodalicio? No hay un número, pero se podría estimar que en el caso del sodalicio, todos aquellos que transitaron por las comunidades denominadas de formación, que eran guantánamos psicológicos, todos han pasado por maltratos de todo tipo. Solamente en los casos extremos hay identificados varios casos de abusos sexuales, pero no son la mayoría. Están, por ejemplo, los casos de servidumbre moderna, que es una figura que está tipificada en el Código Penal. Estamos hablando de esclavitud moderna. Ojo, no estamos hablando de esclavos sexuales, estamos hablando de siervos, de domésticos, de esclavos. Muebles humanos también, creo. Sí, que estaban sometidos a las autoridades del sodalicio 24/7, los 365 días del año,
y en el que, por ejemplo, la falta de sueño, que es otra de las técnicas que utilizan las sectas para someter las voluntades, se aplicaba en este tipo de casos. Cuando uno habla con las víctimas sexuales, ya hay que tener cierto empaque, que no era mi caso ni el de mi colega y amiga Paola Ugas. Hablar con una víctima sexual es algo que lo termina también quebrando a uno, pero hablar con los esclavos, con la gente que fue víctima de servidumbre moderna, era otra cosa que nosotros no habíamos detectado al inicio, y era sumamente impactante porque era gente tan frágil como una copa de cristal, con la que uno no podía hablar mucho porque estaba muy afectada. Era gente que había sido afectada de por vida. O sea, yo tengo en mi WhatsApp, por ejemplo, en algunos momentos difíciles que tuvimos que enfrentar, hasta 4 casos de intentos de suicidio, no solamente por parte de miembros del sodalicio, sino también por miembros de las ramas femeninas. Y Buenas noches. Chao, Que te Flaco. vaya bien, que te vaya bien. Leo. A ti también. Que Dios te bendiga. Pero es Pedro lo que a veces despierta este tema. Yo lo sé. Ajá. Pero, a ver, estamos hablando de sectas y de pensamiento sectario. Una cosa que ha enseñado el Papa Francisco, a quien yo admiré, aprecié y respeté, es que era el Papa de la Misericordia. Con el Papa Francisco se acabaron la entrega de los carnets de catolicidad. Tú eres de los buenos, tú eres de los malos. Tú crees, si no crees en este dogma, entonces te vas a condenar, te vas a ir al infierno. ¿Qué diferencia hay entre eso y el sodalicio? El sodalicio es una cosa sofisticada, organizada, y tenía comunidades y era una organización, ¿no? Pero el pensamiento sectario funciona igual. Pedro, La intolerancia, la intransigencia, el no siquiera concebir que otro pueda pensar distinto a mí, y si ya piensa distinto a mí es malo, eso ya raya con algo con lo cual yo no puedo lidiar. Uno no puede dialogar con un sectario. Tú lo acabas de mencionar, que la elección de Robert Prevost es justamente esa lápida que sepulta. Queremos al sodalicio. Como te dije, yo veo la web, siguen publicando cosas, hay una sección que dicen que el caso ya ha sido archivado completamente, es lo que dice su web. Se menciona que los élites denunciaron, si no me equivoco, a Robert Prevost, y fue una justicia divina que justamente tuvieran ese tipo de diferencia con el nuevo Papa, ¿no? Entonces, eso parece realmente como que justicia divina. Pero te decía que revisaba esta web, revisaba que también tenían un canal de YouTube con 2,5 seguidores. Aún hay personas que, a pesar de los testimonios claros, de las pruebas contundentes, hay negacionistas del sodalicio. Bueno, no solo del sodalicio, por lo que hemos escuchado esta noche, ¿no? Pero sí, o sea, hay gente que no acepta o pretende negar lo evidente. Hace muy poco, por ejemplo, escuché una entrevista que le hacían a Antero Flores Arauz, que fue diputado por el PPC, fue ministro de Defensa, fue primer ministro de Manuel Merino, y que con los años ha virado a una extrema derecha que yo creo que ya se distancia de la democracia. Yo no soy de izquierda, por si acaso, yo soy liberal en lo político, en lo económico y en lo social.
De izquierda creo que tengo poco. Pero tampoco estoy con la extrema derecha, y verlo defender en un canal audiovisual, digital, a dos personajes, José Antonio Eguren Anselmi, el ex arzobispo de Piura y Tumbes, que recibió una patada en el poto y lo mandaron a su casa antes de cumplir los 75 años, cuando tenía 67, 68, un obispo sumamente joven para la iglesia. Los obispos cardenales, cuando cumplen 75 años, presentan inmediatamente, formalmente, su carta de denuncia y se la envían al Papa. Y el Papa, discrecionalmente, si considera que ese obispo tiene buena salud, ese obispo todavía tiene que aportar a su comunidad, lo deja por un buen rato. Un buen rato, estamos hablando de años. A partir de los 75 años, ya a los 80 es la edad de la jubilación. Pero cuando tenía Eguren 67, 68 años, luego de las denuncias que había recibido la misión Scicluna Bertomeu enviada por el Papa, así como las denuncias, hoy día justo publicaba un artículo en la web del diario La República y en un portal español que se llama Religión Digital, que hacía una enumeración de todas las acciones que había realizado Robert Prevost entre el año 2018 y hasta horas antes de haber sido elegido Papa sobre el caso Sodalicio. No son pocas las cosas que hizo a favor de las víctimas del sodalicio el actual Papa León XIV, cuando era obispo de Chiclayo primero y cuando fue prefecto del dicasterio para los obispos luego. Una de ellas era recibir una serie de denuncias gravísimas que llegaban a través mío, y a través mío yo mismo se las alcanzaba a Monseñor Prevost, y que fueron consideradas y valoradas al punto que hubo un momento que el golpe más fuerte, el más sonoro, el que retumbó como el impacto de un meteorito en toda esta historia, fue cuando lo mandaron a su casa, lo botaron, lo eyectaron, lo expectoraron como a una flema al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, porque habían demasiadas pruebas contra él, todas documentadas, de que el tipo no había actuado como un pastor que cuida sus ovejas a su rebaño, sino como un mercachifle, como un lord, un varón, un terrateniente, un varón del azúcar o algo por el estilo. El que le metió la patada en el poto fue Robert Prevost, el Papa León. Y eso no se lo perdonaron nunca. A partir de ahí le inventaron una serie de denuncias que había encubierto abusos en Chiclayo y también en Chicago. Yo he visto las denuncias, las víctimas son reales. Los dos curas pederastas son asquerosamente reales, nauseabundamente reales, existen, pero que Robert Prevost encubrió no hay ninguna prueba. Pero justamente el caballero altisonante, el caballero muy educado se fue, ¿no? Y se despidió. Mencionaba acerca de esta sensibilidad que tiene el tema sodalicio, porque algunos piensan que se ataca a la Iglesia Católica, pero no, estamos hablando justamente de una secta, y justamente Pedro lo señala muy puntual en su libro, ¿no? Pero más allá de eso, hay dos cosas que tengo dudas.
En el libro, y bueno, también en Mateo 10 y en los libros que has tenido, tú cuentas cómo esta secta te capta, y también a otros jóvenes de colegios bien, entiendo yo que el San Silvestre o el Santa María, son colegios, digamos, pitucos en la ciudad de Lima. Y bueno, y son captados y son víctimas también de esta secta, de estos perversos. Me ponía a pensar si estas víctimas forman parte, digamos, de una clase media alta, que tiene acceso a la educación, que tiene acceso a ciertos mecanismos de defensa. Obviamente existen denuncias, pero uno podría pensar desde aquí, desde Ica o desde otro lugar fuera de Lima, que estas personas y sus familias se levantarían y harían todo lo posible por desaparecer al sodalicio. Pero entiendo que aún así hubo muchas resistencias. ¿Cómo se explica eso? Por la vergüenza social, en el caso de la clase media alta y alta en Lima, este tipo de situaciones se suelen esconder en el closet por la vergüenza social. Cuento acá, por ejemplo, también el caso del primer cardenal histórico del Opus Dei en el mundo, el peruano Juan Luis Cipriani. Esta idea fue un daño. El objetivo de la investigación periodística fue el sodalicio, pero de pronto comenzamos a recibir una serie de denuncias de víctimas de otras organizaciones religiosas, de los agustinos, de los franciscanos, de los salesianos, de los jesuitas, en fin. Y una de ellas era una víctima sexual del ex arzobispo de Lima y cardenal Juan Luis Cipriani. A todas las demás les respondía, porque era la verdad, que no teníamos tiempo para comenzar investigaciones sobre otras congregaciones, órdenes, movimientos religiosos por un tema de tiempo. Éramos solamente 2 personas. Si ustedes ven la película Spotlight, que cuenta una historia similar a esta. Y tienes una cita del director del Boston Globe, creo, ¿no? Sí, porque la película está basada en este hecho real de las denuncias del diario Boston Globe en Boston sobre, por lo menos, las primeras denuncias fueron 600, una detrás de otra, 600 casos de abusos sexuales de curas que eran cambiados luego de parroquia, y todo era encubierto por el arzobispo de la ciudad, el cardenal Bernard Law, que luego fue, cuando la justicia americana comenzó a hacer la investigación y estaban a pocos meses de echarle un lazo al cuello al arzobispo Bernard Law, lamentablemente el entonces Papa Karol Wojtyła o Juan Pablo II le ofreció inmunidad diplomática y que se aloje en el Vaticano para evadir la justicia. Y fue lo que hizo. Pero antes de que continúes, creo que es importante también resaltar los costes personales que de forma valiente, tanto tú como Paola Ugaz y muchas otras personas que se han enfrentado y han depositado tantos recursos de tiempo y económicos, etcétera, etcétera, para poder exponer este tipo de casos. El sodalicio, efectivamente, tal como arroja tu investigación y también como he podido constatar por la web, tenía
gran influencia, lobbies de poder, tanto económico como político. ¿Cuáles han sido esos costes finalmente en esta investigación, que obviamente tiene por objetivo, y finalmente lo logró de alguna forma, el poder denunciar estos casos y que no se repitan más, y que el clero de la Iglesia Católica, que existen buenos sacerdotes, estoy seguro, pero también denunciar y entender como católicos o como cristianos o de la religión que hubiere, ser autocríticos y también reparar ese tipo de situaciones, denunciarlas y que la ley también actúe. Pero creo que es importante, Pedro, que las personas entiendan por qué Pedro Salinas habla con tanta determinación. Primero, porque hay una investigación, y segundo también porque esto ha tenido costes, y costes de carácter personal. No cualquiera lo hace, no cualquiera se enfrenta a un poder que tiene mucha influencia, que tiene mucho lobby. Entonces, Pedro, nos gustaría que nos relates un poco eso, estas dificultades, estos costes que han tenido tú y tu equipo. Bueno, mi equipo somos 2 personas nada más, ¿no? Paolo Ugaz, mi colega mía y yo. Cuando entramos a esta investigación pensamos, y se lo dije así a Pau, tomará 3, 4 meses ya, ¿no? Y tomó hasta desde fines del año 2010, en realidad en mi caso comenzó a los 15 años esta historia. Para mí sí me ha tomado prácticamente toda mi vida. Pau, que no pasó por la organización, se involucró cuando yo la convoco en el año 2011, y de ahí en adelante lo único que esta investigación nos ha dado han sido problemas y nos ha suscitado pérdidas y costos en todos los ámbitos. No voy a entrar a detallar porque esta noche no pretendo que sea una suerte de paño de lágrimas, porque es más, todavía no me he sentado a digerir porque esta cosa de alguna manera no ha terminado. El sodalicium ha sido disuelto, pero todavía falta que se instale una comisión liquidadora de los bienes para que repare a las víctimas. Todavía falta que el nuevo Papa, León XIV, que se ha comprometido a darle prioridad al tema de los abusos, sobre el cual todavía no ha hablado, plantee algún tipo de proyecto, de plan, de propuesta para enfrentar a este cáncer que ha hecho metástasis en la Iglesia Católica. Los costos han sido altísimos, sí, pero queremos creer que esta historia, que ha sido inédita e histórica en la Iglesia Católica, en 2000 años de historia, la Iglesia Católica nunca ha suprimido a una organización por considerarla una secta. A los jesuitas los persiguieron en su momento, nunca los suprimieron. A los templarios, bueno, a ellos los asesinaron para quedarse con sus bienes, ¿no? Los templarios eran una suerte de mitad monjes, mitad soldados que peleaban en las cruzadas, fueron los inventores del sistema financiero, fueron los primeros banqueros del mundo, fueron una organización religiosa muy poderosa. Claro, en el caso de ellos fueron más drásticos, ¿no? Los mataron a todos, los arrasaron para quedarse con sus bienes. Pero ya en tiempos más civilizados, esta es la primera vez que la Iglesia Católica decide suprimir a una sociedad de vida apostólica por considerarla una secta. Y ya ha comenzado a ponerle la puntería a otras organizaciones y movimientos similares que no tienen la categoría enorme que tenía el sodalicio, pero yo ya lo he visto, por ejemplo, que en el caso de Argentina
todavía con el Papa Francisco vivo, han intervenido una organización que se llama el Instituto del Verbo Encarnado, cuyo fundador era otro pederasta, y han suprimido a una organización menor llamada Miles Christi.